Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Hoy le vamos a presentar lo que son dos patologías, el tórax inestable y infarto agudo del miocardio. Las integrantes, mi persona, Rosemary Choque, Marcela Condori y Valentina Flores. De ambas patologías vamos a explicar lo que es la definición, la etiología, datos objetivos y subjetivos, tratamiento, pruebas diagnósticas, pruebas de laboratorio y lo que son las complicaciones. Iniciamos con la definición del tórax inestable, que es una lesión de la caja torácica medio, de la pérdida de la continuidad ósea producida por fracturas de dos o más costillas, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo. La etiología, que son las causas, las más comunes son los accidentes de tránsito, caídas de alturas, aplastamientos, golpes directos en el tórax con objetos contundentes, accidentes laborales comúnmente en lo que es la construcción y lesiones por explosión. En los datos subjetivos y objetivos tenemos los datos subjetivos, dolor intenso en el pecho, especialmente al momento de respirar, dificultad para respirar, que sería la disnea, ansiedad o pánico por la sensación de asfixia, mareo o debilidad. En los datos objetivos tenemos lo que es la taquimia, taquicardia, cianosis, hipoxemia y posibles hemoptisis. Entre el tratamiento farmacológico tenemos lo que es la analgesia, que sería que iniciaríamos con opioides. En este caso tenemos lo que es la morfina y el fentanilo, que esto nos sirve para el control del dolor severo. Antibióticos eh, se utilizaría en caso de neumonía asociada a profilaxis o en pacientes con riesgo elevado. Y están los broncodilatadores si hay obstrucción respiratoria o enfermedad pulmonar de base. En los tratamientos no farmacológicos especialmente sería aplicada la oxigenoterapia, ya que el paciente presenta dificultad para respirar por la opresión fuerte que tiene en el tórax. Entre las pruebas diagnósticas tenemos lo que es la radiografía del tórax, tomografía computarizada, ecografía del tórax, oximetría de pulso y el electrocardiograma. En las pruebas de laboratorio están lo que es la gasometría arterial, para ver el pH, un hemograma completo, lo que son los electrolitos, la urea, la creatinina y los tiempos de coagulación. En esto se va a basar los tiempos de coagulación cuando si el paciente está realmente grave, para que pueda pasar a lo que es a la cirugía. Entre las complicaciones tenemos insuficiencia respiratoria aguda, contusión pulmonar, neumonía, hemotórax o neumotórax, atelectasia, sepsis y shock hipovolémico. Esto sería por la pérdida de líquidos, especialmente de sangre, porque tiene por el golpe fuerte que va a recibir el paciente. Continuando con los temas, yo les voy a explicar acerca de este tema que es el infarto agudo del miocardio. Y bueno, su definición nos dice que es conocido como ataque al corazón. Es una condición médica crítica que se produce cuando el flujo sanguíneo que lleva oxígeno al corazón se reduce o se bloquea repentinamente. Es decir, que el infarto agudo del miocardio es una emergencia médica que ocurre cuando se bloquea de forma súbita y prolongada el flujo de sangre hacia una parte del músculo cardíaco, en este caso el músculo miocardio, provocando que este tejido muera por falta de oxígeno. Y como sus etiologías o bueno, sus causas, vendría a estar la trombosis coronaria, que es la formación de un coágulo que obstruye una arteria coronaria. Esto nos dice que se forma un coágulo en la placa de aretoma. ¿Qué es la placa de aretoma? Es una acumulación de grasa, colesterol, células inflamatorias y calcio. Y bueno, cuando esta placa puede romperse o erosionarse, se debería a presión arterial alta, estrés o etc. Y al romperse, el contenido graso queda expuesto al torrente sanguíneo. Esto activa una respuesta del cuerpo como si hubiera una herida
se forman plaquetas y fibrina para tapar esa lesión. Pero en lugar de ayudar, se forma un trombocoágulo, que es un coágulo, que puede tapar completamente la arteria coronaria. ¿Y qué causa esto? Esta obstrucción súbita detiene el flujo de sangre o de oxígeno al corazón, y si no se resuelve rápidamente, ese tejido se muere, es decir, se produce el infarto agudo de miocardio. Y como segunda etiología vendría a estar el espasmo de arteria coronaria. Bueno, es una contracción repentina y temporal de una arteria coronaria. ¿Y por qué provoca un infarto agudo de miocardio? Aunque no hay una obstrucción física, la arteria se cierra por un espasmo reduciendo drásticamente el flujo sanguíneo por varios minutos. Si dura mucho, puede causar isquemia severa y desencadenar un infarto. Y como tercero, tenemos la disección espontánea de arteria coronaria. Esto es cuando la pared de la arteria se desgarra desde dentro, formando un falso lumen. ¿Qué es el lumen? Es un espacio dentro de la pared que no debería estar. ¿Y por qué provoca el infarto agudo de miocardio? Ese desgarro interrumpe el flujo sanguíneo hacia el corazón al comprimir la luz verdadera de la arteria, reduciendo el paso de sangre y oxígeno. Es una causa rara pero grave, más frecuente en mujeres jóvenes y sin factores clásicos de riesgo. Y como última etiología estaría la embolia coronaria. Y es cuando un émbolo o coágulo o material extraño viaja desde otra parte del cuerpo y se aloja en una arteria coronaria. ¿Y por qué provoca un infarto agudo de miocardio? Este material bloquea súbitamente el flujo en una arteria coronaria, como si fuera un trombo, causando isquemia y necrosis del tejido cardíaco. Puede venir de válvulas cardíacas enfermas, endocarditis o fibrilación auricular. Y como datos subjetivos y objetivos, bueno, como principal dato estaría el dolor torácico opresivo. Bueno, el dolor torácico opresivo es el principal dato que podría tener el paciente que sufre de infarto agudo de miocardio. Y está descrito como una presión intensa o ardor en el centro del pecho y irradia el dolor hacia el brazo izquierdo, mandíbula, espalda o epigastrio. El músculo cardíaco está sufriendo por falta de oxígeno. Esto vendría a ser una isquemia. El dolor es intenso y opresivo porque el corazón no tiene receptores del dolor es propio. Así que el cerebro interpreta la señal desde los nervios que comparte trayecto con zonas como el brazo o espalda. Es así como el dolor se irradia hacia la espalda, el brazo o las mandíbulas porque comparten la señal de nervios. Y la ansiedad intensa. La ansiedad intensa, el cuerpo está sufriendo, por eso entra en estado de alarma por el evento cardíaco y se activa el sistema nervioso simpático, lo que genera sensación de muerte inminente, tal como vemos ahí, sensación de muerte inminente, ansiedad o mareos por la falta de perfusión cerebral, que es uno de los datos también que tenemos aquí, mareo o vértigo. Y también estaría la sudoración profusa, que vendría a ser diaforesis. Esta es una respuesta simpática a causa del estrés que vasoconstriñe la piel para enviar la sangre a órganos vitales. Por eso el paciente se ve pálido, sudoroso y frío al tacto. Y también está la dificultad para respirar. Esto indica que el corazón está fallando y no puede bombear bien la sangre, especialmente del lado izquierdo. Y esto produce una acumulación de sangre en los pulmones, que vendría a ser una congestión pulmonar, generando falta de aire, lo que sería la dificultad para respirar. Y como datos objetivos estaría la palidez. Bueno, la palidez igual se debe a una respuesta simpática del estrés y eso produce que el paciente se vea pálido, sudoroso y frío al tacto. Y también vendría a explicar esto que es la piel fría y sudorosa.
La cianosis en labios o extremidades. Bueno, la cianosis nos indica que hay una baja oxigenación en la sangre periférica. Si en el corazón no bombea bien, los tejidos no reciben oxígeno suficiente. Y la taquicardia o bradicardia. Cuando hay taquicardia, el cuerpo intenta compensar la baja perfusión aumentando la frecuencia cardíaca. Y cuando hay una bradicardia, sí hay afectación del nodo sinusal o del sistema eléctrico del corazón. Y luego vendría a estar la hipotensión o hipertensión. Cuando hay hipotensión, el corazón no bombea eficazmente, por lo tanto, la presión arterial baja o cae. Y cuando hay hipertensión, puede darse al inicio por respuesta adrenérgica, es decir, el estrés o el miedo. Y las alteraciones en el electrocardiograma. Se detectan anomalías eléctricas por la isquemia o necrosis del miocardio. Y luego vendría a estar la disnea visible. Como dijimos, la falta de aire, o bueno, la dificultad para respirar vendría a ser eso, la falta de aire, que es visible. Lo podemos ver ahí en vivo en el paciente. Y como último dato objetivo vendría a estar la elevación de enzimas cardíacas, como las troponinas. Las células del miocardio lesionadas o muertas liberan enzimas al torrente sanguíneo y su elevación confirma el diagnóstico de infarto. Y en la parte de tratamiento farmacológico, los principales medicamentos vendrían a ser los analgésicos, como la morfina, que serviría para aliviar el dolor torácico intenso que genera el infarto. También ayuda a disminuir la ansiedad y la respuesta simpática que vendría a ser la ansiedad. Y los nitratos como la nitroglicerina, que también viene a ser un vasodilatador coronario, eh, dilata las arterias coronarias, lo que mejora el flujo de sangre al miocardio. También reduce la precarga, menos trabajo para el corazón, bajando la demanda de oxígeno. Y también vendría a estar los antiagregantes plaquetarios, que vendría a ser el ácido acetilsalicílico, que vendría a ser la aspirina. Y evitan que las plaquetas se agrupen para formar un trombo. Y los anticoagulantes como la heparina no fraccionada. Bueno, estos anticoagulantes inhiben la formación de fibrina, que es clave en la formación del coágulo. No disuelven el trombo, pero previenen que sea grande y que se formen nuevos coágulos. Y se combina con antiagregantes, como mencioné, para una mejor efectividad. Y como pruebas diagnósticas encontramos al electrocardiograma. Es la prueba más rápida y esencial en el infarto agudo de miocardio. Detecta alteraciones eléctricas del corazón por isquemia o necrosis. Ayuda a confirmar el diagnóstico y a clasificar el tipo de infarto. Y también encontramos el ecocardiograma, que sirve para, o bueno, es una ecografía del corazón. Permite visualizar cómo late el corazón, si hay zonas que no se mueven bien, o también evalúa la función del ventrículo izquierdo, presencia de complicaciones mecánicas como la insuficiencia mitral, taponamiento o etc. Y también encontramos la radiografía de tórax, que nos ayuda a descartar otras causas de dolor torácico, por ejemplo, neumonía, derrame pleural o disección aórtica. También evalúa el tamaño del corazón y signos de congestión pulmonar por insuficiencia cardíaca. También encontramos la angiografía coronaria, que nos sirve para estudiar algo más preciso, para ver directamente las arterias coronarias. Permite identificar en qué parte está la obstrucción y si es posible hacer una angioplastía. Y también vendríamos a encontrar la resonancia magnética cardíaca. Y esto nos sirve ya que nos da imágenes detalladas del corazón. Se usa para evaluar con precisión el daño del miocardio y también es útil posteriormente al infarto para el seguimiento. Y también otra prueba diagnóstica encontramos a la tomografía computarizada cardíaca. Esta es una prueba menos invasiva que la angiografía. Permite visualizar las arterias coronarias y descartar obstrucciones. También sirve para valorar otras estructuras del corazón y grandes vasos.
Y como pruebas de laboratorio encontramos el hemograma completo. Bueno, el hemograma completo nos ayuda a detectar signos de inflamación o infección, que eso lo encontramos en los leucocitos. Evalúa si existe anemia. Eso lo encontramos en el nivel de hematocrito o hemoglobina. Y también evalúa plaquetas, que son importantes si se va a usar anticoagulantes o antiagregantes. Y también encontramos la química sanguínea, que nos sirve para medir niveles de glucosa, electrolitos, urea, creatinina, y nos sirve para detectar alteraciones metabólicas, evalúa la función renal antes de usar contraste de angiografía, corrige desequilibrios que afectan la función cardíaca. Y como siguiente estaría la LDH, que vendría a ser lactato deshidrogenasa. Bueno, es una enzima que se eleva cuando hay un daño celular, incluido el del miocardio. Hoy ya no se usa como marcador principal, pero puede completar el diagnóstico cuando hay duda o no hay acceso a las troponinas. Y luego estaría el tiempo de coagulación. Esto nos sirve para evaluar cuánto tarda la sangre en coagular. Fundamentalmente, antes de administrar anticoagulantes, trombolíticos o si se va a realizar una intervención invasiva. También sirve para detectar trastornos de coagulación que puedan agregar el cuadro. Y la gasometría arterial. Esto nos sirve para evaluar la oxigenación o la presión arterial del oxígeno, la ventilación, que vendría a ser la presión del dióxido de carbono, y el pH y el bicarbonato y el estado ácido. Y en un infarto agudo de miocardio puede mostrar hipoxemia, el bajo oxígeno en sangre, y la acidosis metabólica o respiratoria si hay shock o insuficiencia cardíaca, o también nos muestra alteraciones en el equilibrio ácido-base por hipoperfusión. Y también estarían los marcadores específicos de daño miocárdico. Bueno, esto detecta lesión del músculo cardíaco. Son esenciales para confirmar el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Los más usados son la troponina T y que son las más sensibles y especificadas. También encontramos la creatina quinasa MB y la mioglobina. Y las complicaciones, encontraríamos a las arritmias cardíacas. Estas arritmias cardíacas son alteraciones en el ritmo del corazón y ocurre porque el tejido lesionado interfiere en la conducción eléctrica del corazón. Y aquí vendría a estar la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, bradicardias y también encontramos como complicación la insuficiencia cardíaca aguda, que es la incapacidad del corazón para bombear sangre adecuadamente. Y esto ocurre porque la parte del músculo cardíaco muere y no puede contraerse bien. Y también encontramos el shock cardiogénico como complicación. Es un estado crítico donde el corazón no puede bombear suficiente sangre para mantener la perfusión de órganos vitales. Esto ocurre por daño extenso del ventrículo izquierdo. Y también encontramos la rotura de miocardio. Y esto es la ruptura del músculo cardíaco en la zona infartada. Esto ocurre por debilidad extrema del tejido muerto. Y también encontramos la aneurisma ventricular. Esto es la dilatación anormal en la pared del ventrículo por debilidad del músculo dañado. Y también como complicación estaría el tromboembolismo, que es la formación de un coágulo en el corazón que luego viaja a otras partes del cuerpo. Y también encontraríamos la pericarditis post-infarto, que es el síndrome de Dressler. Y esto es una inflamación del pericardio, que es el pericardio, en la membrana que rodea el corazón. Y esto ocurriría días o semanas después del infarto agudo de miocardio. Y las causas es la reacción autoinmune. Y como última complicación estaría la muerte súbita. Esto es el paro cardíaco inesperado poco después del inicio del infarto agudo de miocardio. Y su causa principal es la fibrilación ventricular u otra arritmia grave. Y para continuar el tema, le paso la palabra a mi compañera. Muy bien, buenos días. Continuando con el caso clínico.
En el tórax inestable tenemos lo que es un paciente X de 31 años que ingresa al área de emergencia del hospital con antecedentes de accidente de tránsito 17 horas antes. El paciente se encuentra desorientado, pero también localiza el dolor. Se le realizó una radiografía de tórax donde se observan múltiples trazos de fracturados con arcos costales terceros, cuartos y quintos, con actelitasia en proyección del lóbulo inferior derecho. Su estado ácido-base de ingreso reveló hipoxemia severa e hipercapnia. Su pH de 7.39 y su presión de dióxido de carbono 57 mililitros de mercurio. La presión de oxígeno en mililitros por mercurio está en 50, el bicarbonato en 22 y está compatible con acidosis respiratoria compensada. Su saturación de oxígeno está en 84%, con FiO2 al 45% y la presión de oxígeno del FiO2 está en 100%. Con oxígeno por dispositivo de bajo flujo con cánula máscara oronasal simple. En el examen físico se reveló que el paciente se encuentra con un Glasgow de 13 de 15 sin datos de focalización, sus pupilas eucóricas y fotorreactivas, la presión arterial 120/80 y 4 milímetros de mercurio, la presión arterial media está en 84 milímetros de mercurio, el llenado capilar 2 segundos. Su nivel respiratorio, movimiento paradójico de tórax y signos de falla respiratoria aguda. También presenta taquipnea, cianosis peribucal, aleteo nasal, tiraje supraclavicular e intercostal. También se ve el uso de músculos accesorios de la respiración, enfisema subcutáneo en tórax anterior y crépitos generalizados en dicha región. El resto del examen físico sin alteraciones. Seguimos con lo que es los datos objetivos y subjetivos. Los datos objetivos tenemos las pupilas, el llenado capilar, el movimiento paradójico del tórax, fallas respiratorias, cianosis peribucal, datos actuales. Tenemos la presión arterial, el Glasgow, la presión arterial media, las saturaciones de oxígeno. Subjetivos, desorientado, localiza el dolor y los antecedentes, el accidente de tránsito 17 horas antes. Seguimos con lo que es el diagnóstico NANDA. Tenemos en el dominio 4 actividad de reposo, en la clase 4 en cardiovasculares pulmonares las respuestas, etiqueta 0032, página 397. La formulación del diagnóstico es patrón respiratorio ineficaz relacionado con la fatiga de músculo manifestado por el uso excesivo de músculos accesorios de la respiración y alteración de los movimientos torácicos. En los indicadores tenemos los músculos, el uso de músculos accesorios, la atelectasia, los ruidos respiratorios, adventicio, el uso de músculos accesorios, aleteo nasal y la saturación de oxígeno. Con una puntuación diana de que queremos aumentar de 2, la desviación grave, desviación sustancial de rango y desviación moderada del rango. Realizamos las intervenciones que son en parte del dominio 2, que lo encontramos en la página 390. La primera sería monitorizar la frecuencia, el ritmo, la profundidad y el esfuerzo de las respiraciones. Evaluamos el movimiento torácico observando la simetría, la utilización de los músculos accesorios y las retracciones de los músculos intercostales y supraclaviculares. Monitorizar los patrones de respiración, monitorizar los niveles de saturación de oxígeno. Monitorizamos si hay fatiga muscular diafragmática, es decir, movimiento paradójico. Auscultamos los pulmones. Monitorizamos las lecturas del ventilador mecánico anotando los aumentos de presiones inspiratorios y las disminuciones de volumen corriente. Monitorizamos las secreciones respiratorias del paciente. Palpamos para ver si la expansión pulmonar es igual. Monitorizamos si se producen respiraciones ruidosas con estruidor o ronquidos. En la evaluación tenemos que se logra mejorar la función respiratoria mediante la monitorización continua, logrando una puntuación diana de sustancial a moderado con las actividades de enfermería que vamos a seguir observando. En el siguiente caso tenemos al paciente de 65 años en infarto agudo de miocardio. El paciente de 65 años ingresa a emergencias del hospital japonés con antecedentes de hipertensión hace 5 años, obesidad y angina de peso recientemente hace unos días. El paciente refiere sentir dolor y opresión en el pecho torácico. Dolor opresivo en la parte del tórax con una opresión que se irradia hacia los hombros y baja al brazo, muñeca, mandíbula, espalda u hombro izquierdo, provocándole dificultad para observar. Al observar al paciente se le nota pálido, con piel fría y sudorosa, además de notarlo ansioso y temeroso a la muerte. Se valoran los signos vitales
presión arterial 150 sobre 100 mililitros de mercurio, frecuencia cardíaca 60 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 25 respiraciones por minuto y la temperatura 35.5 grados centígrados. El peso tenemos 90 kilogramos, con la talla y 1,65. Seguimos con los datos objetivos, tenemos palidez, piel fría y sudorosa, ansiedad, respiración rápida y superficial, dificultad para respirar. Los datos actuales tenemos la hipertensión, la taquipnea, la hipotermia que tiene el paciente, la bradicardia y el peso, la talla. Vemos que este paciente tiene obesidad. En los datos subjetivos que nos informa el paciente es dolor y opresión que se irradia a los hombros y brazos, el temor a la muerte y los antecedentes, la hipertensión arterial hace 5 años, la obesidad y la angina de pecho. En el diagnóstico NANDA tenemos lo que es actividad de reposo, clase 4, respuestas cardiovasculares y pulmonares, lo encontramos en la página 394, disminución de la circulación sanguínea de las extremidades. Formulación del diagnóstico es la perfusión tisular cardíaca ineficaz relacionada con conocimientos insuficientes de los factores agravantes, manifestado por las extremidades frías, dolor en las extremidades. En los indicadores tenemos angina inestable, la bradicardia, la diaforesis profusa, ansiedad y dolor torácico. Tenemos una escala Likert de grave, sustancial, moderada, leve y ninguno. Queremos mantener la angina de pecho que está ahorita sustancialmente, queremos aumentar a moderado, al igual que la bradicardia que está en una puntuación en una escala Likert de moderado, queremos mantenerlo a moderado, ¿sí? Tenemos lo que es la diaforesis profusa, está en la puntuación moderada, queremos aumentarlo a leve. Y el dolor torácico que está en una puntuación sustancial, queremos aumentar levemente a moderado. Bien. Seguimos con las intervenciones. El dominio 2, fisiológico complejo, intervención, cuidados cardíacos agudos. La clase N, manejo de la perfusión tisular, que lo encontramos en la página 131. Las actividades a realizar son evaluar el dolor torácico, vigilar la intensidad, la localización y la radiación y duración. Instruimos al paciente sobre revelar y notificar cualquier molestia torácica. Monitorizamos el ecocardiograma para detectar cambios en el segmento ST. Monitorizamos las arritmias y las frecuencias cardíacas. Auscultamos los ruidos cardíacos, monitorizamos la eficacia de oxigenoterapia, auscultamos los pulmones y administramos terapia medicamentosa, nitroglicerina, morfina, beta-bloqueantes, ácido acetil salicílico para mantener y observar el tejido miocárdico. Aseguramos el reposo físico que reduce el consumo físico del miocardio, del temor y la ansiedad. Cambios posturales cada 2 horas para evitar lo que es la trombosis periférica. Y en la evaluación, después de todas las intervenciones, tenemos que se logra mejorar la circulación y el dolor torácico de una puntuación diana de sustancialmente a leve con las actividades de enfermería, que se seguirán observando. Muchas gracias.